El espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional de Montevideo, Uruguay. Era una tarde lluviosa de octubre en Montevideo, Uruguay. Sofía Guzmán, una periodista recién graduada, se encontraba en la redacción de El Observador, revisando las noticias del día. De pronto, su editor en jefe, Alejandro Silva, le entregó un misterioso sobre amarillo. Sofía, quiero que investigues este caso. Se trata de algo inusual en la Biblioteca Nacional de Montevideo. Últimamente han ocurrido eventos extraños y la gente habla de un supuesto espíritu que merodea por allí. Sofía aceptó con entusiasmo el desafío y comenzó su investigación. Esa misma tarde decidió visitar la Biblioteca Nacional, ubicada en la avenida 18 de Julio, en el corazón de la ciudad. Al ingresar a la biblioteca, Sofía sintió una atmósfera pesada y sofocante. A pesar del mal tiempo, el edificio estaba lleno de estudiantes, investigadores y amantes de la lectura. Se dirigió a la sección de periódicos antiguos y comenzó a indagar sobre eventos extraños en la historia del lugar. Mientras revisaba los archivos, Sofía encontró un artículo sobre un trágico accidente ocurrido en 1953. El poeta uruguayo Eduardo Acevedo Díaz había muerto en un incendio en la biblioteca mientras trabajaba en su último poema, El canto del alma. El poema nunca fue encontrado y se creía que las llamas lo habían consumido junto con el poeta. Sofía continuó investigando el caso, entrevistando a empleados y visitantes de la biblioteca. Todos coincidían en que desde hace unos meses se escuchaban susurros en los pasillos y los libros se movían sin explicación aparente. Uno de los bibliotecarios, Ernesto López, le contó que había visto al espíritu de Eduardo Acevedo Díaz en varias ocasiones. Lo vi en la sección de poesía, buscando algo entre los estantes, y una vez lo escuché recitar versos en la sala de lectura, pero cuando me acerqué había desaparecido. Una noche, mientras Sofía trabajaba en su investigación en la biblioteca, decidió quedarse hasta tarde. El edificio estaba prácticamente vacío y la oscuridad se cernía sobre las estanterías. De repente, escuchó unos susurros y vio una figura etérea en la sección de poesía. Sofía decidió no darle mayor importancia a las historias de apariciones y en su lugar se enfocó en investigar más sobre el poema perdido de Eduardo Acevedo Díaz. Se sumergió en los archivos de la biblioteca y en los registros históricos, buscando algún indicio que la acercara al paradero de El canto del alma. Durante sus investigaciones, Sofía descubrió una serie de cartas intercambiadas entre Eduardo y un amigo cercano, Horacio. En ellas, el poeta mencionaba que había escondido su poema en un lugar seguro dentro de la biblioteca, temiendo que alguien pudiera robar o destruir su obra antes de que estuviera lista para ser publicada. Sofía se sintió intrigada por el descubrimiento y decidió buscar más información sobre Horacio, quien parecía ser el único que podría conocer el escondite del poema. Lamentablemente, Horacio había fallecido años atrás, pero Sofía logró localizar a su nieta Lucía, que aún vivía en Montevideo. Lucía recordó que su abuelo siempre hablaba con cariño de su amigo Eduardo y de su talento como poeta. Además, le reveló que Horacio había dejado un enigma en su testamento que decía: en la casa del saber, donde la serpiente se enrosca, el canto del alma reposa, esperando ser descubierto. Con el enigma en sus manos, Sofía regresó a la Biblioteca Nacional y comenzó a buscar pistas sobre el posible escondite del poema. Tras días de ardua búsqueda, se dio cuenta de que el enigma hacía referencia a una antigua estatua de una serpiente enroscada que se encontraba en uno de los patios interiores de la biblioteca. Sofía se acercó a la estatua y tras una cuidadosa inspección, descubrió un compartimento oculto en la base de la misma. Con gran emoción, extrajo un antiguo manuscrito que resultó ser El canto del alma, el poema perdido de Eduardo Acevedo Díaz.
Sofía escribió un artículo sobre la búsqueda del poema perdido de Eduardo y cómo había logrado resolver el enigma dejado por Horacio. El artículo fue publicado en El Observador y causó sensación en todo Uruguay. El poema El Canto del Alma fue donado a la Biblioteca Nacional, donde se exhibió en una vitrina especial, junto con una placa conmemorativa que narraba la historia de Eduardo Acevedo Díaz y la búsqueda de su última obra. Desde entonces, los visitantes de la biblioteca aseguran que el lugar ha recuperado su paz y armonía, y que las historias del espíritu del poeta se han disipado. Sin embargo, algunos aún afirman escuchar susurros en la sección de poesía, como si el espíritu de Eduardo siguiera recitando sus versos en la eternidad. La publicación del artículo y el descubrimiento del poema desataron una oleada de interés de la vida y obra de Eduardo Acevedo Díaz. Académicos, periodistas y lectores visitaban la Biblioteca Nacional para admirar el poema, y muchos comenzaron a investigar sobre el enigmático poeta y su trágico final. Sofía, por su parte, continuó investigando sobre el incendio que había cobrado la vida de Eduardo. A medida que indagaba en los registros históricos y en los testimonios de aquellos que habían conocido al poeta, comenzó a atar cabos sueltos que sugerían que el incendio había sido provocado intencionalmente. Después de meses de investigación, Sofía logró reunir suficientes pruebas para sostener que un antiguo rival literario de Eduardo, Celso, había sido el responsable del incendio en la Biblioteca Nacional. Celso había sentido celos del talento de Eduardo y, en un intento desesperado por opacar su carrera, había prendido fuego a la biblioteca con la esperanza de destruir el canto del alma. Sofía presentó sus hallazgos en un nuevo artículo que fue publicado en El Observador, causando gran revuelo en la comunidad literaria uruguaya y poniendo fin al misterio que había rodeado el incendio y la muerte de Eduardo Acevedo Díaz. A raíz del descubrimiento de la verdad detrás del incendio y la recuperación del poema, la vida y obra de Eduardo Acevedo Díaz recibieron el reconocimiento y el homenaje que merecían. La Biblioteca Nacional organizó una exposición especial dedicada al poeta, en la que se exhibieron sus manuscritos, cartas y fotografías. Sofía fue invitada a dar una charla en la inauguración de la exposición, compartiendo su experiencia en la resolución del misterio y destacando la importancia de preservar y valorar el legado literario de Uruguay. La historia del espíritu del poeta en la Biblioteca Nacional de Montevideo se convirtió en una leyenda urbana, pero también en un recordatorio de la pasión y el talento de Eduardo Acevedo Díaz, cuya obra finalmente pudo ser apreciada por las generaciones venideras. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.